En esta oportunidad estamos en la primera edición de Más que Educación en su podcast de lectura veloz y técnicas de estudio. Queremos dar las gracias a todos los que están conectándose en estos momentos y bueno, vamos a dar un panorama general de qué es una lectura veloz y comprensiva. ¿Alguna vez se han preguntado por qué muchas personas leen rápido y entienden lo que leen? ¿O alguna vez has pensado en leer un texto muy largo y no has podido entender nada? Pues bien, aquí te daremos unas cuantas pautas para que puedas lograr una lectura veloz y además que sea comprensiva. Queremos indicar de que esto tiene que tener mucha práctica. Si eres perseverante vas a poder lograr de que tu técnica sea más rápida y además comprensiva. Muy bien, para antes poder leer tenemos que tener un panorama general de todo lo que estamos leyendo. Es decir, tenemos que explorar los títulos, subtítulos y proporcionar una actitud mental adecuada para un mejor enfoque de lo que vamos a estudiar. Es decir, tener mientras leemos las ideas principales. Las ideas principales son las que nos van a lograr de que podamos hacer progresiones de lo que estamos leyendo y entendiendo. En la lectura, que es propiamente dicha, tenemos que resaltar las ideas principales, subrayando lo que creamos que es importante y sacando notas. Ahora, hay una técnica que se llama rememorar. ¿Pero por qué rememorar? Vamos a reflexionar por un momento todo lo que hemos podido leer y voy a tratar de escribirlo o recordarlo. Esta es una de las técnicas más utilizadas, rememorar. ¿Para qué? Para que ayudemos a nuestra memoria, a nuestro cerebro, para que pueda memorizar o entender las ideas principales que van a estar resaltadas previamente. Por ejemplo, si tenemos un libro que consta de 150 páginas y lo queremos leer en el menor tiempo posible, lo primero que tenemos que hacer es dar una lectura veloz a todos los subtítulos y títulos que encontremos en el texto, para luego rememorar y entender lo que vamos a leer. Segundo, sacar las ideas principales de cada, de cada párrafo o de cada texto amplio de lo que queramos leer, capítulos, por temas o subtemas. Recitar. Recitar también es parte de lograr una lectura veloz. Para tener esto tenemos que recitar las partes más principales o las partes más importantes del texto que estamos leyendo. Es decir, de que vamos a recitar y rememorar las partes principales o las ideas principales del texto. Pueden ser títulos, subtítulos o fechas o años en los que está indicado el texto. Además de esto, para lograr que se tenga una lectura veloz, pero ojo, con práctica, tenemos que repasar y crear un tipo de mapa mental o mapa conceptual de todo lo que estamos entendiendo. Para esto solo necesitamos recordar o escribir todo lo que en nuestra mente venga a recordarnos, sean buenas o malas características del texto que estamos leyendo. Ojo, que debemos quedar en claro de que esto solo se va a poder lograr con práctica. Si uno no tiene práctica, no va a poder lograr hacer lo que se propone. Ahora pasemos a lo que son las técnicas de estudio orgánica de mapa mental, más conocidas como TEOM, las cuales se escriben T-E-O-M-I-M. Estas técnicas de estudio se utilizan más en las universidades de Norteamérica y además es un ejemplo claro de los póstulos de la Universidad de Cambridge. Para resumir el TEOM, solo podemos presentarlo en dos partes, la cual es la preparación y la aplicación. Como les decía, el TEOM significa técnica de estudio orgánica para mapa mental. ¿Qué quiere decir? Que vamos a preparar la lectura del texto para finalmente aplicarle un mapa mental. Primero, los pasos a seguir es lo siguiente. En la preparación tenemos que dar una ojeada general al libro, es decir, la que le llamamos nosotros el vuelo de pájaro. Como les indicaba en el apartado anterior, tenemos que empezar a leer y recategorizar todos los títulos y subtítulos importantes que veíamos conveniente en el texto que estamos leyendo. Y ahora tenemos que buscar o empezar a buscar en nuestra memoria nuestro propio banco de informaciones o de pregunta. Es decir, ¿qué trata? ¿De qué trata? ¿Para qué trata? ¿De qué me va a servir? ¿O para qué? ¿Y cómo lo voy a aplicar? Y tratar de asociarlo en una hoja de apuntes o un cuaderno que tengas.
Ojo, esto es la fase previa para hacer la lectura veloz. Tercero, podemos definir lo que estamos leyendo en lo material y lo que queremos conseguir. Es decir, como les indicaba, para qué, por qué y cómo o de qué me va a servir lo que estoy leyendo. Demos una lectura a lo que va a ser la aplicación. Luego de dar una ojeada más profunda, después de lo que llamamos el vuelo de pájaro o lectura veloz, la segunda lectura va a ser con mayor minuciosidad, es decir, va a ser un poco más tranquila y pausada, teniendo claro los objetivos a los que queremos llegar y las preguntas para seleccionar posteriormente en el mapa mental. Segundo, podemos establecer la estructura básica de la información, concentrándonos en partes importantes, sobre todo los comienzos y los finales. En técnicas de estudio para hacer tesis o algún otro trabajo, lo que queremos primero o lo que tenemos que leer es la parte principal, la introducción o los objetivos. Y también se tienen que leer la parte de la finalidad o las conclusiones, para saber si un libro nos va a servir o no. Esto también sirve en el TEOM. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar en la parte principal y vamos a también terminar en la parte de las conclusiones, para entrenar a nuestro cerebro para que pueda recategorizar las ideas más importantes. La intención aquí es de que nuestra memoria se acostumbre a leer más rápido y proponer técnicas de estudio más coherentes. Ahora, en la parte de la finalización o la aplicación, vamos a elaborar un mapa mental. Todos conocemos un mapa mental, una idea principal ramificada en varias ideas secundarias, las cuales pueden tener contenido tanto abstracto como conjuntivo. Para confeccionar un mapa mental, el mapa mental tiene que tener una imagen de que nos sirva a recordar las ideas principales, teniendo en cuenta sus ideas secundarias y a vez las ideas más coherentes y resaltantes del texto. Un mapa conceptual puede ser más flexible y dinámico, sin embargo el mapa mental nos va a ayudar a conocer nuestras debilidades leyendo, es decir, nos va a ayudar a recordar si es que estamos aprendiendo o no de buena manera. En las primeras prácticas o lecturas que tengas siempre vas a tener dificultades, quiere decir de que no vas a poder lograr entender correctamente lo que estás estudiando. Sin embargo, con un poco más de práctica vas a poder empezar a entender y a comprender mejor lo que estás leyendo. Entonces, resumiendo la técnica de estudio de orgánica o llamada mapa mental, el TEOM, solo tenemos que resumir lo siguiente. Para tener una lectura veloz, tenemos que dar una ojeada rápida, o a lo que los lectores llamamos vuelo del pájaro. Luego de eso, pensar, terminando el texto, las ideas principales o las más relevantes que encontremos en el texto. Y tercera, dar una lectura más pausada y que finalmente podamos elaborar un mapa mental con todo lo que hemos entendido, instruyendo en esta las ideas principales y secundarias. La técnica telegráfica. La lectura telegráfica es una nueva técnica para la lectura veloz. Esta es para comprender ideas que están detrás de las palabras, es decir, ideas o enunciados que se esconden detrás de los párrafos principales o de los principales argumentos. Para esta técnica se necesita ya mucha más práctica, ya habiendo pasado por la lectura de la técnica de estudio orgánica o mapa mental o más conocida como TEOM, podemos pasar a esta, siempre y cuando tengamos más práctica en la lectura. La lectura telegráfica consta en dejar ideas básicas y comprensibles, las cuales tenemos que anotarlas al costado de cada párrafo o texto que estamos leyendo. Por ejemplo, si estamos leyendo una separata de 10 páginas y queremos aplicar la lectura telegráfica, mientras vamos leyendo un párrafo, tenemos que anotar en esta la idea más principal. Es decir, al costado del párrafo tenemos que anotar las ideas principales y si es mejor las ideas secundarias. Esta lectura telegráfica, como bien dice su nombre, es un telegrama, tiene que estar bien redactado y concisamente, reduciendo a lo más posible los términos semejantes que se encuentren en el texto, es decir, todas las palabras o ideas que se puedan repetir. Una de las ventajas que nos ofrece esta técnica telegráfica o lectura telegráfica
es que vamos a poder entrenar al cerebro a que pueda resumir de manera que vamos leyendo y además escribiendo las partes más principales del texto. Solo esto es aplicable para textos muy largos en donde la información tiene que ser precisa y concisa. Con una práctica se puede empezar a reducir el texto en un 50 a un 40 y hasta un 20%, anotando las acotaciones más principales, que sean coherentes y que nos lleven a una conclusión apropiada. Ahora, en la técnica telegráfica tenemos dos zonas, la zona de confort y la zona del aprendizaje. En la zona de confort tenemos lo que son las preguntas básicas. ¿De qué y por qué estoy leyendo lo que estoy leyendo? Valga la redundancia. Y en la zona de aprendizaje, ¿para qué y cómo lo voy a aplicar? ¿Qué nos quiere decir? Que cuanto más práctica tengamos, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué estoy leyendo? ¿Por qué estoy leyendo? Y finalmente, ¿para qué estoy leyendo? ¿Y cómo voy a poder aplicar todo lo que estoy leyendo? Vamos a pasar a la última técnica de estudio, el skimming, que su significado en inglés es quitar la nata o la crema de leche. Esta técnica es utilizada siempre y cuando saques lo más importante de lo que estás leyendo. Y habiendo pasado por la lectura veloz y queriendo aplicar a más profundidad tus conocimientos, pasas al skimming. El skimming es un resumen de todas las técnicas mencionadas anteriormente y que te van a ayudar a reducir un texto y las ideas principales con las ideas secundarias y lograr así un objetivo, lo cual es lograr hacer una buena conclusión o preguntarle la pregunta ¿para qué y por qué lo estoy haciendo? En el skimming se puede utilizar de dos maneras. Una, para sacar ideas importantes que están escondidas dentro de párrafos que se vienen a ser medio tediosos al momento de leer y que no son entendibles. Pero ojo, lo volvemos a repetir por cuarta vez. Solo esto se va a llegar a entender siempre y cuando tengas práctica con la lectura y que hayas pasado por el TEOM o por la lectura telegráfica. Ahora, tenemos también lo que es la lectura de reconocimiento. La lectura de reconocimiento es la base para que puedas entender todo lo demás que ya se ha explicado anteriormente en el podcast. Quiere decir que teniendo una lectura de información superficial, una lectura de información parcial y una lectura de información completa, vas a poder lograr hacer el skimming o el TEOM de manera correcta. Esto sirve más que todo para los que están haciendo proyectos de sustentación de tesis y donde tienen que empezar a utilizar muchos autores para poder hacerlos. El marco conceptual o el marco teórico y sacar las conclusiones, las hipótesis o entre otras. Pero ¿de qué trata la lectura de información? Una lectura de información viene a ser una idea general de lo que uno está leyendo o una lectura de reconocimiento. Como les venía diciendo, un truco es leer la parte principal o la parte de introductoria de un texto y luego leer la parte de la conclusión. ¿Para qué? Para saber de qué está tratando ese texto, si es que te va a ayudar a entenderlo, o más bien te va a ayudar a decaer en el conocimiento. Finalmente vamos a entrar al estadio de la memoria. La memoria es muy importante para la lectura. Y ahí hemos indicado de que solo queremos entrenar a nuestro cerebro para que pueda leer más rápido y comprender más rápido. Para que la memoria sea entrenada, aparte de la alimentación, tiene que tener bastante práctica de lectura, para que uno pueda seguir la hilación de las ideas que nos expone el texto. La memoria es una función de la mente que además nos permite almacenar la información de lo que estamos leyendo. Para mejorar la memoria, en un aspecto de funcionamiento de la inteligencia que trabaja ordenadamente y retiene lo mejor los elementos que maneja. La memoria comprende tres fases: aprender, retener y recordar. Como ya los veníamos indicando, si queremos entrenar nuestro cerebro para que pueda leer más rápido y comprender al mismo tiempo y paralelamente, el cerebro primero tiene que aprender a leer, aprender a retener la información y aprender a recordar la información más relevante o las ideas principales del texto.
Además, a base de la intensidad de la impresión de la idea o ideas que se quiere recordar, la memoria va a empezar a entrenarse cada vez mucho mejor. Además va a tener una correcta asociación por medio del cual unas ideas van a quedar ligadas a otras o conectadas a otras. Quiere decir que si recuerdas una idea te va a ayudar a recordar otra y así escalonadamente. Para que puedas mejorar esto tienes que hacer repeticiones oportunas de lo que estás aprendiendo, es decir, volver a recitar o rememorar todo lo que has aprendido. Esperemos que les haya servido este podcast y nos vemos en una nueva edición. Hasta pronto.